de la Facultad de Medicina y del posgrado, cual es un documento también importante que quede esta clase en ese espacio para que pueda ser consultada y vos mismo puedas también, si querés, difundirla. Muchas gracias. Adelante. Ya está, Silvia. Bueno. ¿Listo? Bueno, Listo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los colegas. Y digo colegas en el sentido amplio de trabajadores de la salud de los trabajadores. Un día triste, hoy pensé que por ahí no íbamos a trabajar por el hecho de las noticias que son de público conocimiento y que parece que nos afectaron bastante a todos. Y en ese sentido quiero recuperar a un rosarino, Fontana Rosa, que dice: no me importa lo que ha hecho Maradona con su vida, sino lo que hizo con la mía. Bueno, vamos a tratar entonces de ir sobre la clase de trabajo rural, y supongo que ustedes ya han discutido bastante acerca de las relaciones entre salud y trabajo y demás, y que entendemos la salud, digamos, como un proceso inestable, con características sociales, históricas y con un sentido más amplio que simplemente la ausencia de enfermedad. Y por trabajo vamos a tomar a todas aquellas personas que viven de lo que trabajan en relación con un empleo, ya sea estable, inestable, en blanco, en negro, porque el medio rural nos impone bastantes variantes en este sentido. Bien, el primer cosa que les dejo ahí como para que tengan alguna referencia es cuál es el marco legal del trabajo rural en la Argentina, y hacemos algunos comentarios. La Ley de Higiene y Seguridad obviamente es una referencia, y dentro de la Ley de Higiene y Seguridad hay un decreto específico reglamentario, es uno de los pocos decretos por actividad, que es el decreto 617 del año 97 para el agro. Luego hay algunas resoluciones específicas de aplicación en el medio rural, que es la 295 de 2003, que allí vamos a tener todo lo vinculado con manejo manual de cargas, ergonomía, radiaciones e incluso contaminantes químicos, con criterio discutible, pero que el criterio de que existen límites en aire que harían que un trabajo sea socialmente tolerable o no, según la concentración del contaminante en aire. Esto está en la resolución 295 del año 2003. Luego hay una resolución posterior del año 2015 de ergonomía bastante completa. Tiene algunos aspectos a mejorar, pero tiene un panorama, digamos, amplio para hacer un diagnóstico ergonómico de un puesto de trabajo. Luego hay alguna resolución acerca de sustancias cancerígenas, que es interesante, si bien es de alguna manera no demasiado actualizado, pero bueno, dice qué tipo de sustancias la Argentina exige que se registren como sustancias cancerígenas y se reconocen como sustancias cancerígenas. Por supuesto, todo esto está dentro del marco de la Ley de Riesgo del Trabajo, y además, específicamente en lo que ustedes también trabajan, hay una resolución, la 037 del año 2010, que habla de los exámenes médicos. Los exámenes médicos, digamos, preocupacionales, y los periódicos que tienen que ver con todas las actividades, incluidas las del agro. Bien, ahora, a mí me interesa también plantear de quiénes hablamos cuando estamos hablando de trabajo rural. Jorge hizo alguna referencia económica de la importancia de la actividad, pero nosotros queremos plantear que estamos hablando de alrededor de 1.250.000 trabajadores rurales. 250.000 están en blanco, el resto no. Hay 350.000 trabajos golondrina, gente que trabaja por temporada, gente que circula en función de conseguir el trabajo por distintas regiones. Y de estos trabajadores rurales hay 1 millón de trabajadores aproximadamente que está en negro. No tenemos idea tampoco de cuáles son los desocupados rurales, porque sí tenemos buena información en general de los desocupados de la industria, pero no de los desocupados rurales ni de la gente desplazada del medio rural. Sobre esto no hay demasiada información. Cuando vamos a la provincia de Santa Fe, pensemos que Santa Fe es una digamos, provincia muy importante desde el punto de vista
agropecuario, agrícola y ganadero, pero fundamentalmente agrícola. Pertenece a la zona que se denomina zona núcleo, es decir, aquella zona de mayor productividad en los cultivos agrointensivos, y cultiva alrededor de 11.250.000 hectáreas. Los trabajadores registrados en AFIP son 5.000. Los trabajadores permanentes, según el censo agropecuario, eran 28.600. Los productores sueltos, no necesariamente trabajadores, sino pequeños propietarios, gente que pertenece a la Federación Agraria, que pertenece a organizaciones más chicas, son alrededor de 30.000. El parque de tractores es de 25.000 tractores, con lo cual uno dice, estos 25.000 tractores con 5.000 trabajadores registrados deben ser 20.000 que trabajan en piloto automático, porque los trabajadores registrados son 5.000 y las herramientas, los tractores son 25.000. Los trabajadores migrantes de Santa Fe no están censados. Sin embargo, Santa Fe sí recibe trabajadores migrantes en forma importante, sobre todo para lo que se llama el despanojado de maíz. Es decir, todas las empresas importantes internacionales productoras de granos tienen su producción de semillas establecida en Santa Fe. Y los trabajadores de maíz son migrantes, ¿por qué? Porque los traen aprovechando su cultura de origen, que es la chacra, traen trabajadores santiagueños temporariamente a trabajar en la extracción de panojas de maíz híbridas, es decir, que previamente han sido hibridizadas, es decir, se mezclan los dos sexos hilera por hilera y los trabajadores migrantes santiagueños recogen este híbrido que va a ser la base, digamos, de la semillería, de la industria de la semilla en la provincia de Santa Fe y en el país. Bien, cuando nos plantamos en el trabajo rural, tenemos que decir que qué condiciones son diferenciales en el trabajo rural respecto a los otros trabajos. Por de pronto, las condiciones de trabajo y las de vida son difícilmente separables, sobre todo en aquellos establecimientos donde se vive, es decir, se trabaja en el mismo lugar que se vive. Ese trabajo también tiene algunas características especiales a mostrar cómo es un trabajo, obviamente, en su mayoría a la intemperie. Es un trabajo, a diferencia de otros trabajos, que se hace muchas veces en soledad y con mala comunicación. Y lo de la comunicación lo quiero destacar porque la falta de comunicación en el medio rural, en un trabajador recorredor ganadero, por ejemplo, es la diferencia entre un accidente común y un accidente grave. Una caída de caballo sin comunicación para que lo vayan a auxiliar, muchísimas veces nos ha pasado, en mi experiencia personal, de darnos cuenta que un trabajador habría tenido algún accidente a la noche cuando no vuelve. Entonces recién ahí salir a buscarlo con dificultades y decir, la comunicación es un mecanismo preventivo que debe tenerse en cuenta en el medio rural. Algunas otras características es la jornada prolongada. Digamos, cuando uno escucha a las asociaciones rurales, a las asociaciones que dicen representar al campo, digamos, obviamente el campo es muy diferenciado, no hay un solo campo, hay diversidad de campos, hablan de que las jornadas son de sol a sol. Y en realidad esto es bastante cierto, que son de sol a sol, sobre todo en periodos clave. Es decir, si uno está trabajando en un establecimiento ovejero, por ejemplo, en el momento de parición son de sol a sol y hay que andar detrás de las ovejas ayudándole en cada parte. Hay carencias asistenciales y de infraestructura, obviamente, en el medio rural. Hay mucha tercerización de riesgos. Entonces, estas cosas tenemos que mirarlas porque van a dar características particulares. Las tareas son diversificadas. Hay mucha diversidad tecnológica, hay antigüedad de equipamiento, hay dispersión geográfica, hay baja densidad de trabajadores por establecimiento. Es decir, son pocos los trabajadores que se aglutinan, salvo trabajos temporarios, en cada establecimiento. Los estables del establecimiento, en general, son pocos. Por supuesto que hay dependencia de los factores climáticos y esto nos obliga a también prever algunas situaciones. Un recorredor de a caballo tiene que tener en forma permanente un traje de lluvia incorporado porque, bueno, no sabe en qué momento lo puede digamos, tomar en medio del trabajo una lluvia. Bien,
algunas características también. Trabajo en la intemperie, dijimos, soledad en comunicación, edad temprana y edad avanzada. Es decir, ¿cuándo empieza uno a trabajar en el medio rural? Y en realidad, muchísimas veces cuando se vive en el campo, la familia trabaja, a pesar de que esté uno remunerado, pueden trabajar niños antes de la edad de ingresar en el trabajo en forma, digamos, reconocida por la legislación, que para el medio rural es de 16 años, y edad avanzada porque difícilmente la gente se jubila, mucha gente no se jubila en el medio rural o termina yéndose y teniendo una casa en el pueblo. Bueno, las tareas, dijimos, son múltiples y variables, la jornada no tiene límites precisos, pero vamos a ver algunas características: vivienda de establecimiento, diversas modalidades de contratación. Esto digo porque hay desde formas, digamos, de palabra, de trabajar al tanto, hasta trabajos permanentes o trabajos absolutamente temporarios. Lejanía de los centros de atención primaria, condiciones de vida de trabajadores temporales. Este es un temita que ya vamos a insistir sobre eso. Hay muy baja fiscalización estatal y privada, obviamente, en el medio rural. Las RT le disparan bastante a los establecimientos rurales. Ahora hablemos de los trabajadores rurales. Y bueno, hay un tema de edades, hay un tema de pautas culturales en el trabajo rural, hay muy diferentes grados de escolarización, hay baja socialización, trabajo y vivienda con la familia. El aprendizaje en general en el medio rural es por competencias, uno aprende al lado del otro determinadas tareas, los más grandes transmiten y uno se va haciendo en los trabajos a partir de una capacitación así totalmente empírica. Y obviamente hay muy baja sindicalización. Nosotros queremos plantear alguna visión que puede ser mirar los procesos de trabajo o mirar los riesgos. La ley argentina es una ley de riesgos del trabajo. Eso es una cosa derivada del derecho de daños y derivada de una visión, si se quiere, liberal. El riesgo es algo ajeno, hay un trabajo que tiene determinados riesgos que tendremos que analizar, y hay otras visiones un poco más analíticas que plantean el proceso de trabajo en el sentido amplio de cuál es el proceso de producción y cuál es el proceso de acumulación de capital, nos van a determinar las condiciones de trabajo y en consecuencia van a ser una muy fuerte injerencia en la relación entre salud y trabajo. Yo digo, en el medio rural, por lo menos distinguir dos formas muy groseras, que es una forma agroindustrial de agricultura y ganadería extractivas, capital intensivo, destinado a la exportación, toda una cadena que está, digamos, concatenada hacia la exportación. Hay tecnología de punta, es cierto. Hay siembra directa como modalidad en la agricultura. Siembra directa, ¿qué quiere decir? Siembra sin los movimientos tradicionales de la tierra por medios mecánicos, sin dar vuelta a la tierra, sino simplemente cortar y colocar ahí. Pero cuando nosotros tenemos que luchar contra la competencia de otras plantas con las plantas que estamos cultivando, usamos agrotóxicos. Entonces la siembra directa tiene una muy fuerte injerencia de lucha química por el control de las malezas. Esto lo mismo pasa en la forma, digamos, ganadera, ¿no? Entonces, decimos que se integra en la fase agrícola, ganadera, industrial y comercial en un tipo de proceso de trabajo, que es este que estoy describiendo. Hay otras formas agroecológicas, hay otras formas con mucho más trabajo humano en los establecimientos, hay rotulación convencional de la tierra y también ahora hay formas, digamos, se está tratando de hacer surgir algunas formas de agricultura familiar que existieron siempre, pero que están bastante insensibilizadas. Ahora, el que manda las condiciones de la ocupación de la tierra, de la extensión sobre el uso de la tierra y demás, es la forma obviamente agroindustrial extractiva. Y también el que da determinadas condiciones de trabajo, digamos, que derraman hacia los demás. Cuando hablábamos de riesgo, decimos, bueno, tipificamos, ustedes lo habrán visto varias veces, en la diferencia entre peligro y riesgo. Es decir, peligro como una capacidad intrínseca de algún agente que estoy usando en el proceso productivo que pudiera causar daño. Es decir, si yo sé que estoy trabajando
con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es corrosivo. El ácido sulfúrico no necesito tirarme un poco en la piel para ver qué pasa. Hay información previa. Pero el ácido sulfúrico tiene ese peligro. Es una condición inherente de la sustancia que puede causar daño. Sin embargo, el riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición. ¿Qué quiere decir? Si el trabajador no está trabajando con esa sustancia, no está en contacto con esa sustancia, no está de alguna manera expuesto, yo puedo tener una sustancia con peligro, pero si está alejada de mi casa, de mi lugar de trabajo, no pasa nada. Si yo estoy encima, estoy trabajando con ella, o tiene cerca alguna de mis vías de ingreso al organismo, voy a estar en una situación de riesgo. Esta teoría de los riesgos es la que rige fundamentalmente en Argentina y es la base de la ley de riesgo de trabajo. Bien, vamos a ver entonces desde el punto de vista de los riesgos, cuáles son los riesgos que yo tengo en el medio rural. Y en el medio rural yo tengo riesgos químicos a través de los agroquímicos o agrotóxicos. Algunos son agroquímicos y otros son agrotóxicos, según su tipificación, sus dosis, sus cantidades que se usen. Ojo que también hay agroveterinarios, porque yo puedo tener una sustancia, como puede ser, por ejemplo, el clorpirifos, que es una sustancia que se utiliza en la agricultura, pero también lo utilizo para tratar la mosca de los cuernos como agroveterinario. Entonces, también voy a estar expuesto en el trabajo con animales con esto. Por supuesto, tengo pesticidas, tengo fertilizantes. Eso también me van a introducir riesgos de tipo químico. Los riesgos físicos, fundamentalmente derivados del uso de maquinaria agrícola, tengo vibraciones, tengo ruidos. Todas las maquinarias agrícolas en general tienen un interesante nivel de vibraciones y ya podemos decir que un agente de riesgo clásico de los conductores de maquinaria agrícola es vibraciones del cuerpo entero. Si estoy trabajando, en cambio, con una motosierra, voy a tener vibraciones del sistema mano-brazo. Por supuesto, la maquinaria agrícola además tiene interesantes niveles de ruido. Tengo riesgos actínicos, aquellos derivados de la exposición del trabajo en intemperie y la exposición solar. Tengo riesgos de clima, derivados del clima, tormentas, bueno, trabajar en intemperie, trabajar en lluvia, trabajar con temperaturas frías, trabajar con calor. Situaciones que no siempre son reconocidas. Por ejemplo, una cosa clásicamente que yo hago en el medio rural es declarar a los trabajadores que tengo cargo expuestos al calor. Ahora, ¿por qué los declaro expuestos al calor? Tengo que demostrar en qué situaciones están. Sí, muchas veces tengo exposiciones al calor, pero los declaro ¿por qué? Porque las patologías del calor son inespecíficas y me obligan a un examen general más completo que no tengo en los otros sistemas de exámenes médicos que correlacionan riesgo con tipo de examen, riesgo, patología de examen. Bien, ¿qué otro riesgo tengo? En trabajo con animales tengo riesgos biológicos y tengo toda aquella lista de enfermedades profesionales reconocidas como zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades que transmiten los animales al hombre. Estamos hablando de algunas, digamos. Podemos hablar de brucelosis, está reconocida como enfermedad profesional, pero sin embargo tengo otras enfermedades que no están reconocidas. Por ejemplo, la rabia, que es una cosa que me puede pasar en el trabajo con animales, que en los hechos en trabajo veterinario me ocurre, no está reconocida como una enfermedad profesional. Después volvemos un cachito sobre esto. Quiero señalar algunas cosas adicionales. En el trabajo rural también hay problemas posturales, hay problemas de carga física, hay problemas de movimientos repetitivos y hay riesgos derivados de la organización de trabajo. Bueno, los riesgos clásicos de tener un trabajo, por ejemplo, en la manga, con menos gente que la que necesito. Cuando digo manga, estoy hablando del brete, estoy hablando de un lugar de trabajo con animales. Las edades, cuáles son los perfiles de los ingresantes. Y en el medio rural, a veces el aislamiento, también tengo problemas de depresión o incluso de alcoholismo. Acá por tomar un panorama general de cuáles son los riesgos que puedo encontrar en el medio rural. La diversidad tecnológica, yo planteo una foto, digo, acá en el norte argentino, bueno, vemos ahí un arado de palo, al burro lo llamamos GPS. Sin embargo, cuando me voy a un medio de la zona núcleo,
digamos, la cosechadora tiene GPS. No es que se lo denomina así, sino que tiene un grupo de procesamiento satelital que me permite ver con anticipación cómo es el terreno, qué características tiene y demás, cosa que no tengo en otra forma de producción. Esto obviamente es una forma de producción intensiva, extractiva, de siembra directa, de uso de agroquímicos. Bien, ahora, cuando miro qué es lo que pasa con mi modelo agrícola ganadero y la salud, ¿qué cambió ese modelo agrícola ganadero? Y bueno, tengo más trabajadores expuestos, es decir, la exposición es mayor, incluso ya tengo exposiciones que son ambientales. Es decir, acá sería interesante ver en la epidemiología qué es lo que pasa con los agroquímicos, aún en gente que no está directamente vinculada con la aplicación, con gente que vive en zonas, digamos, de interfase, con gente, digamos, que vive en zonas semirurales o aún en zonas rurales. ¿Qué pasa con las escuelas rurales y demás? Es decir, aumentaron los números de trabajadores expuestos y las poblaciones expuestas. Modificó el equipamiento. Es cierto que el medio rural ha tenido un proceso de concentración, pero también ha tenido un proceso de inversión en maquinaria importante en estos últimos 20 años, digamos. Hay tercerización de tareas, aún hay tercerización de las aplicaciones de agroquímicos. Ya hay gente que se dedica directamente a tener una empresa, digamos, que aplica agroquímicos y circula entre los diferentes campos con modalidades de contratación que no dejan de ser una modalidad de contratación, digamos, por tanto, porque en general arreglan por aplicación, por hectárea. Los volúmenes que se manejan de agroquímicos son mucho mayores. Está el tema que hablamos ya de las interfaces. La población expuesta aumentó y las formas, digamos, concentradas de cría de animales generan hacinamiento. Sobre esto no hay demasiadas estudios de las correlaciones entre, digamos, las pandemias y la forma de hacinamiento, bueno, pero ya hay algunos alertas planteados. Cuando digo en la provincia de Santa Fe existe la modalidad, cuando hablo de la provincia de Santa Fe, bueno, por razones obvias, entiendo que la mayoría está más o menos en esas provincias o está en condiciones parecidas. Hay formas de concentración de animales para cría, es decir, lo que se denomina feedlot o lo que se denomina engorde a corral, es decir, que los animales permanecen casi quietos donde son alimentados, no circulan como en la cría abierta, no son ellos los que seleccionan la alimentación, sino que ellos simplemente reciben la alimentación que se les propone, que se les sirve de alguna manera, y están en lugares mucho más chicos. Obviamente esto tiene sus problemas, tiene sus problemas zoonóticos, tiene sus problemas, digamos, derivados de este hacinamiento, de este comportamiento de bienestar animal discutible, ¿no? Porque también en esto hay que revisar. Y los trabajadores, obviamente, trabajando con animales que están hacinados, trabajan con animales que están más estresados, trabajan haciendo esfuerzos mayores que con los animales en libertad. En fin, las condiciones de trabajo cambian un poco. Cuando nosotros decimos vamos al medio rural, alguna de las cosas que nos ubica acerca de cuáles son las relaciones derivadas del empleo rural viviendo en el establecimiento en forma permanente, bueno, está bien, aunque sea uno hacerse el tonto y echar una vuelta, una mirada por las viviendas, porque las viviendas me dan una idea de cuál es el lugar que el trabajador rural tiene en esa unidad de producción. Por supuesto, estoy hablando de viviendas, establecimientos permanentes, pero debo distinguir las viviendas de establecimientos donde tengo mucho personal temporario. Este es un caso clásico de una vivienda temporaria en explotación. Esto es provincia de Misiones, explotación de monte, en este caso estamos hablando de explotación de pino, donde prácticamente la gente está viviendo temporariamente bajo un nylon negro. Me acerco y bueno, tengo este tipo de viviendas como vivienda temporaria. Ahora, uno dice, y bueno, pero ¿cuánto tiempo están en esa vivienda? Bueno, un recibo en el sector forestal, recibo es el periodo que pasa entre que llego al monte y me vuelvo a ir a mi casa
cuando termino un periodo de faena, estoy en alrededor de 45 días. Entonces, esa es mi vivienda por 45 días. Después me voy un tiempo, vuelvo a mi casa, a mi chacra, y después volveré a hacer ese ciclo. Es decir, que es una vivienda temporaria que se convierte en periodos de permanencia largos, ¿no? Estas viviendas las vimos en la provincia de Santa Fe, justamente en el Panojón de Maíz. Eran viviendas donde se ubicaban a los santiagueños, que se traían para hacer la cosecha manual de estos híbridos de maíz. Y estamos hablando de empresas grandes. Estamos hablando de Pioneer, estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de empresas Nidera, de empresas de un tamaño más que importante, y aparte de empresas multinacionales, ¿no? No son ni siquiera empresas nacionales. Ahí está la gente, porque cada una de esas ventanas correspondía a una cucheta. También trabajo temporario. Bien, cuando vamos a hacer algún panorama sobre los riesgos importantes, es interesante separar y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con maquinaria agrícola. Con maquinaria agrícola ya dijimos los riesgos de enfermedades profesionales. Tienen que ver normalmente con la vibración del cuerpo entero, tiene que ver con el ruido, tiene que ver con las características de la maquinaria, tiene que ver con la jornada, con una serie de cosas. Esto obviamente es una pieza histórica, es una pieza, simplemente la estoy mostrando. Todavía subsisten en algunos lugares de demasiada presencia de agua, en arrozales, este tipo de maquinaria donde tengo llantas de hierro. No es la maquinaria habitual en el medio agrícola. Tractores. Bien. Estamos hablando de accidentología. Los accidentes más importantes con tractores se me producen con la toma de fuerza. Yo acá estoy mirando un tractor de atrás. Este tractor tiene una entrega de potencia en ese punto donde yo estoy señalando ahora. Por ahí me va a entregar la potencia que tiene el tractor. Eso te va a transmitir, digamos, con un eje cardánico hacia el implemento que va hacia atrás. Esto gira a 540 vueltas por minuto, 540 revoluciones por minuto, entregando, y en este caso, por este tamaño de tractor, debe estar entregando unos 120 HP aproximadamente. Entonces, este lugar girando es el lugar de más accidentes, y más accidentes mortales produce por el hecho de atrapamiento, y ese atrapamiento lo lleva a la persona a golpearla, a matarla por golpes, o en algunos casos hacerla caer y que el propio tractor después la pise, o el implemento que viene atrás. Entonces, la toma de fuerza es un causal de accidentes importante en tractor, de politraumatismos generados en el uso de maquinaria agrícola. Entonces, algunas de las cosas que nosotros decimos, no es necesario que baile con la toma de fuerza. La toma de fuerza lo que tiene que hacer es estar totalmente protegida. Estar totalmente protegida de manera tal que si yo me caigo sobre ella, no me arrastre nada. Simplemente me caigo sobre un caño que está girando y no me pasa nada. Es decir, acá tengo una toma de fuerza correctamente cerrada. La salida, digamos, de la toma de fuerza de este implemento es acá, está dentro de un cono, digamos, de plástico. Se entra en el caño, que es otro cono de plástico, y esto está sujeto, y yo, en caso de caerme sobre esto, no me pasa absolutamente nada. Ahora, esta toma de fuerza, esta foto de esta toma de fuerza está muy buena, pero es de una exposición. Es decir, esta es la condición que yo lo veo cuando me están vendiendo la máquina, pero no es la condición que yo normalmente veo cuando están trabajando en el medio rural. ¿Por qué? Porque se empiezan a romper y no se les empieza a reemplazar, digamos, ese implemento de seguridad con la vida premura para no tener un accidente nuevo. Otra de las situaciones que me ocurren en el tractor es el vuelco, hacia atrás, hacia los costados, el vuelco. El vuelco tiene que ver con la potencia del tractor, con cómo manejo, con cómo es el terreno, pero hay muchas situaciones que se presentan vuelcos. Acá yo tengo vuelco, también norte de provincia de Santa Fe, un vuelco sobre un camino lateral, llevando una pata de cabra, y bueno, el trabajador normalmente termina abajo y es una causa importante de muerte, ¿no?
Este es un vuelco de otro tractor en Arrozal. Bueno, cuando uno empieza a mirar cuáles son las condiciones del accidente, se da cuenta, este muchacho, por ejemplo, que murió en un Arrozal, en el sur de Corrientes, ¿qué le pasaba? Y había estado trabajando todo un día en el Arrozal, y a la noche le pidieron que vigilara la bomba, que se fuera a dormir a un puesto de trabajo muy cerca de la bomba, pero que durmiera, pero atento, de manera tal de escuchar si la bomba parara para volverla a hacer arrancar y que no quedara el Arrozal sin agua. Entonces, imagínense un descanso vigilando una bomba, uno que puede dormir vigilando una bomba. Al día siguiente, temprano, cuando tomó el tractor para volver a sus tareas, al entrar al puente se fue de costado, le erró y se dio vuelta y quedó, digamos, en la zanja esta y, bueno, obviamente falleció, ¿no? Estos son vuelcos también laterales, a veces no mide bien qué distancia tiene de los bordes y termina así volcado el tractor. Para evitar que el vuelco hacia atrás, lo que se hace normalmente es contrapesar, de manera tal que cuando yo, digamos, arranco de golpe, este contrapeso no me permita levantar, lo que se dice que se volee la parte delantera del tractor yéndose hacia atrás. Esta sería la forma de hacer prevención. Además, yo puedo tener un tractor con barra antivuelco. Acá tengo el hombre trabajando dentro de la cabina con una cabina con techo y la barra portante de ese techo es una barra antivuelco. De manera tal de que si ese tractor se va hacia atrás o se va hacia los costados, no se deforma esto y entonces el trabajador queda dentro de ese espacio sin tener una situación, digamos, de accidente grave. Ahora, para que el trabajador quede dentro de ese espacio, tiene que tener puesto el cinturón de seguridad. Es decir, controlar el uso del cinturón de seguridad aunque tengamos barra antivuelco. Porque me ha pasado de tener muertes con un trabajador con el cinturón de seguridad sin colocar, vuelco lateral, se cae, es despedido y lo mata la propia protección. La propia protección. ¿Por qué? Porque no quedó en ese ámbito en el cual se permitía protegerse y quedar en ese interior. Es decir, en ese caso uno hubiera pasado de un susto y sin embargo terminó en una situación peor de muerte. Bien, otra de las causas que nosotros tenemos es la utilización de agroquímicos. En este caso estoy utilizando agroquímico con mochila en esta foto, en el norte también. No es la forma más habitual, puedo trabajar también con pulverizadoras. Estas pulverizadoras, uno va dentro de la cabina, va con guías, digamos, satelitales, GPS, y esa cabina está protegida. ¿Por qué? Porque tiene una presión positiva dentro de la cabina, de manera tal de que el aire desde el exterior ingrese solamente a través del filtro de carbón activado, de manera tal de que él no tiene ingreso de producto dentro de la cabina. Digamos, si todo funciona bien, él no tiene ingreso de producto, en consecuencia está en una situación de conservar relativamente la salud, aunque esté usando un producto tóxico. Ahora, ¿qué elementos tenemos acá en la pulverizadora? Tengo mi equipo de carga, tengo mi equipo de carga acá al costado, acá tengo un lugar donde voy a cargar el producto y después va por el interior de la máquina, eso ya no manipulo más y simplemente dosifiqué acá y ya está. No estoy manipulando en ningún momento producto. Acá mismo tengo el lavador de envases, termino de descargar y el envase es lavado y el líquido de lavado va dentro del circuito de la máquina. De cualquier manera, ¿qué riesgos tengo? Bueno, que no me funcione bien el filtro, que no haya cambiado el filtro cada las 400 horas cuando debe ser cambiado. En consecuencia, en ese caso, puede llegar a tener contaminación. ¿Qué otra situación tengo? Y tengo vibraciones importantes en una máquina pulverizadora. Aparte, vibraciones de cuerpo entero. Entonces, es otro riesgo que tengo. Tengo niveles interesantes de ruido, sobre todo cuando el mantenimiento no es muy bueno. Entonces, acá tengo posibilidad de enfermedades profesionales ligadas a la aplicación de agroquímicos, aunque esté en un medio de
un elemento de protección colectiva, porque cualquiera que suba acá, si la cabina anda bien, está protegido. Bien, algunas situaciones muy complejas es cuando yo estoy aplicando agroquímicos 1 a 1 sobre semillas. Estas son de las peores situaciones que estoy directamente expuesto al agroquímico, y un agroquímico que es en general fuerte. Acá estoy mostrando la vista del dosificador que hablamos antes de la cabina. Acá hay una vista del interior del dosificador de esa pulverizadora. Es decir, ahí ingresa agua, se provoca una lluvia dentro del recipiente dado vuelta, dentro del bidón que ha dado vuelta sobre ese dosificador, y todo eso va al circuito de la máquina. Bien, acá hay un temazo para todos los compañeros, digamos, de medicina. Es el tema de los agroquímicos. Esta clasificación, que es una actualización de la OMS, que está dada en función de dosis, que identifica el plaguicida por banda roja, banda amarilla, banda azul, banda verde y los riesgos que tiene. Esto es una clasificación solo para efectos agudos. Es decir, que estamos hablando solamente de una clasificación en función de lo que pasa casi con accidentes. No, esta clasificación no me sirve para saber qué pasa en un uso de un agroquímico o un agrotóxico en periodos largos, en sucesivas exposiciones. No me habla de efectos de mediano y largo plazo. Entonces, esto es un problema. Y esto es un problema también para el que firma la receta. Yo a veces los cargo a los ingenieros agrónomos y le digo, pero si usted firma una receta solamente con la clasificación toxicológica de accidentes y puede estar aconsejando usar un cancerígeno, usted debería ser oncólogo y asociarse con un oncólogo y dejarse de embromar. Entonces, ¿de qué estamos planteando? No se puede hablar de plaguicidas si no se habla de los efectos mediano y largo plazo de los plaguicidas. Hay efectos nocivos especiales de mediano y largo plazo que tenemos que conocer. Plaguicidas que son cancerígenos, que son teratogénicos, que son mutagénicos, que son disruptores endócrinos. Yo en este momento, por ejemplo, tengo algún problema, digamos, que resolver con una empresa de aplicación de insecticidas para dengue, para control de dengue, que estamos utilizando un producto que, si bien es banda, digamos, azul, que no es de los más tóxicos, eso lo aplican cooperativas de trabajo, cuyo principal objetivo es justamente generar trabajo. Pero tengo muchas mujeres, y la mujer con un producto que no tiene análisis a fondo de su teratogénesis es un riesgo que no quiero correr. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Restringiendo justamente las mujeres en etapa de lactancia o en etapa de embarazo. Directamente no podían trabajar aplicando ese tipo de productos. Bien, efectos cancerígenos está claro, teratogénicos está claro que provocan daños al feto, mutagénicos provocan daños a la reproducción, pero también tengo algunos elementos que, sin ser el principio activo del agroquímico, son tipificados como disruptores endócrinos. Por ejemplo, el nonilfeloletoxilado. Ahora, ¿cómo uno sabe que un agroquímico es cancerígeno o no? Bueno, hay información internacional interesante. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la IARC, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer, da información de agroquímicos con características cancerígenas. En la Argentina, nuestra legislación, que es una legislación copiada de la legislación estadounidense, de la Asociación de Higienistas Gubernamentales Norteamericanos, tipifica cancerígeno en humanos, sospechoso en humanos y confirmado en animales, no clasificable como cancerígeno en humanos o no sospechoso en humanos. Esto es la clasificación de cancerígenos según la CGIH. La OMS tiene otro tipo de clasificación. Es interesante conseguirla a través de la IARC, que es la agencia de cáncer que referencia a la OMS, ¿no? Que pertenece a la OMS. Bien, disruptor endócrino, bueno, la definición simplemente que usa EPA como para que la tengan,
y saber que algunos plaguicidas, como el lindano, como la atracina, como el DDT, son tipificados como disruptores endócrinos. Y de los coadyuvantes, el nonilfenoletoxilado está considerado como disruptor endocrino. Bien, ahora, estos datos, ¿yo de dónde los obtengo? Dije ya, de la EPA y de la IARC. Algunas cosas, no sé si ustedes ya tuvieron la parte de contaminación química, pero la Argentina ingresó, desde el año 2015 empieza a ser obligatorio, el sistema globalmente armonizado de etiquetado de todas las sustancias químicas, incluso los agroquímicos. Y me interesa que tengan alguna idea y que sepan cuando les llevan un barbete de estas características o cuando ven recorriendo el lugar de trabajo bidones de sustancias químicas, y van a ver que existen estos signos. El primer signo me está indicando ahí como unos pequeños tubos de ensayo que están cayendo sobre distintos materiales o sobre una mano. Este signo me indica corrosión cutánea y me indica además que puede tener lesiones oculares graves. Entonces, yo ya sé, digamos, qué tipo de prevención tengo que tener con estas sustancias que están tipificadas así, y también qué es lo que puedo recibir cuando recibo a alguien con un barbete que me dice estuve usando esto. Bien, los otros signos son de irritante cutáneo, de irritación ocular grave, otros signos son de toxicidad aguda, incluso puede ser un signo de muerte. Otro signo que es muy importante para el médico del trabajo es el signo de peligro por aspiración. Ese peligro por aspiración también después deriva en una serie de consideraciones acerca de cuál es el daño que puede provocar por aspiración, incluso carcinogénesis o muerte, ¿no? Y luego el peligro medioambiental. Es decir, tipificar las sustancias que estoy usando, que uso en el medio rural, los bidones que utilizo normalmente y saber antes qué efectos pueden tener, me parece un elemento de prevención mínimo para gente que trabaja con sustancias químicas. Bien. Perdón. De todas las sustancias, siempre quiero la hoja de seguridad de la sustancia. La hoja de seguridad, porque de ahí quiero sacar fundamentalmente, desde el punto de vista de la salud en el trabajo, cuál es la composición de esa sustancia, qué daños puede plantear esa sustancia y qué tipo de atención médica requiere. No me da lo mismo tener una sustancia que pueda inducir o no el vómito, que tenga que hacer o no un lavaje en caso de alguna forma de ingestión. Es decir, que siempre quiero la hoja de seguridad de la sustancia. Y hay que acostumbrar a los trabajadores rurales y a sus empleadores a que cuando utilizan sustancias tengan las hojas de seguridad. En algunos lugares nosotros tenemos lo que se denomina fichas de actuación médica, que es directamente cuando parten hacia el médico, llevar este tarjetón que tenías en la máquina, este tarjetón que indica qué tipo de producto estabas usando, en qué concentraciones, con qué dosis y cuáles son las primeras acciones que un médico tiene que tomar frente a este tipo de exposición. Bien, esto estoy mostrando alguna parte de un libro, me parece elemental para la medicina del trabajo, que es el libro de toxicología laboral del doctor Nelson Alviano, que está publicado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué? Porque a algunos me resulta de mucha ayuda directamente entrar con un tipo de patología y saber cuál puede ser el agente que haya provocado esa patología. Fíjense que ahí entro en neumoconiosis, inmediatamente del lado derecho me dice qué tipo de agentes pueden haber provocado esa enfermedad. Esto está en el libro de toxicología laboral de Alviano. Algunos comentarios sobre la última vez, hace ya más de 12 años, que la Cámara CASAFE, que es la de productores de productos fitosanitarios, publica una información sistematizada acerca de los consumos. Fíjense, el glifosato, 48% de los usos dados en ese año, se usan en Argentina 153 millones de litros.
Endosulfán se usaba, después se dejó de usar porque se prohibió, se demoró un tiempo, pero se usaba 4,2 millones de litros. El acetoclor se usaba 2,8 millones de litros. Fíjense que hay un preconcepto cultural de que no se usan productos clorados. Sin embargo, el acetoclor es un producto clorado y es probable cancerígeno y se sigue usando y se usa mucho en maíz. El fipronil es un posible cancerígeno. El S-metalacloro es otro producto clorado. Esta es fuente del propio CASAFE. Obviamente se dieron cuenta y dejaron de publicar esta información un tiempo después. Estoy hablando de un producto que hoy, por suerte, está desaparecido. A mí me tocó, recorriendo en trabajo en el medio rural, encontré un producto endosulfán que lo tenía en banda verde, en banda roja y en banda amarilla. En un mismo galpón lo encontré así, de distintas marcas. Entonces dije, no, debe ser la concentración. No, me voy a verificar las concentraciones. Todos tenían 35% de principio activo endosulfán en solución. Es decir, que la concentración era similar. Entonces, preocupado, me fui al registro de SENASA. Y en el registro de SENASA estaba, hemos registrado con todas estas categorías también, con las mismas categorías, sin diferencias en la composición de los distintos endosulfanos. Por suerte, hoy se prohibió, pero, digamos, desconfíen de la información que viene con estas características. Por eso digo, quiero la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es el documento en el cual el fabricante se responsabiliza del contenido del producto, de los daños que ese producto pudiera provocar, digamos, y de las formas, digamos, de primeras atenciones y primeros auxilios que se debe brindar. Bien, planteamos algo de agroquímicos y podemos pasar a mirar otro aspecto del trabajo rural, como puede ser el trabajo en planta de silos. El trabajo en planta de silos, y quiero insistir sobre esto porque la semana pasada hubo 3 muertes en un silo en provincia de Buenos Aires, en la zona de Junín, y es muy habitual la muerte en silos. Hay algunas características que tienen los silos que es interesante comentar. Los silos son una transición entre el medio rural y el medio industrial. El trabajador de planta de silo es un trabajador que mira distinto al trabajador, digamos, de a caballo. Es un trabajo que conoce un poco más, tiene que tener algunas nociones de electricidad, tiene algunas nociones, digamos, de controles de temperatura, controles de humedad, en fin, en el grano. El silo, ¿qué es? Es un lugar de almacenamiento de granos, es un lugar que los granos vienen, se elevan por una noria central y después se derivan por caños que cargan cada uno de esos silos. Primera situación, los silos se cargan a través de chimangos. ¿Chimangos qué son? Son estos tornillos sin fines que están embutidos en un caño, que son causal de muchos accidentes, porque aprisionan parte de la vestimenta, del cuerpo, lo que sea, y lo llevan. Así como llevan grano, llevan el cuerpo. Entonces, la primera prevención frente a los chimangos es la cobertura total de los lugares de aprisionamiento, de los lugares donde uno pudiera ser aprisionado por el chimango. Bien, ¿qué me pasa en el grano? Muchísimas veces el grano no llena totalmente en silo y se producen vacíos. Se traba el grano, forma puentes arriba de unas burbujas de aire. Entonces, cuando el sinfín de abajo no saca grano, y dice, no puede ser, si tiene que haber grano en el silo, entra al silo a ver qué pasa. Bueno, esta fue la causal de muerte de este silo de Junín y de innumerables veces que me ha tocado ir a accidentes en planta de silos. ¿Qué pasa? Cuando alguien ingresa de arriba y camina sobre el grano, camina sobre este grano que está haciendo de puente, digamos, el propio peso hace que caiga en esa burbuja y el grano lo tape. Y si el grano lo tapa, salvo que esté en condición de recinto confinado con un compañero de afuera que inmediatamente lo vaya a auxiliar, que no es sencillo auxiliar con silo lleno, el trabajador muere por asfixia. Estamos hablando de un silo que no esté recientemente tratado. ¿Por qué?
porque si el grano hubo que tratarlo para control de gorgojo con fosfina proveniente del fosfuro de aluminio, el fosfuro de aluminio genera con la humedad del cereal un gas fosfina, y ese gas fosfina trabaja para matar gorgojos a 200 ppm y me mata a mí con 50 ppm. Quiere decir que si un silo está pastillado para controlar gorgojo, yo no puedo ingresar, no puedo estar ni cerca, y tengo que ver la forma en que se hace esa operación de pastillado. Otra forma que ocurren simplemente es de alud, porque alguien enciende la extracción del silo cuando está otro compañero dentro del silo acomodando arriba. Bien, rotura de columna. Este es el caso más común. No sale el grano porque está pegado contra las paredes, entra, cavan en la base y se desmorona toda esa columna. Queda de vuelta aprisionado. Acá donde nos tocó, por ejemplo, sacar a alguien del interior del silo, ya muerto. Ahí se ve también la forma de contratación. Empleado de comercio. No tenía experiencia en silos. Le dijeron entrar al silo. El capataz incluso en este lugar se asustó y se fue. Y quedó este muchacho con sus compañeros solos. Bueno, algunas cosas que pasan en planta de silos. Si yo tengo planta de silos con vagón ferroviario, lo que tengo que hacer con el tractor es empujar, aprovechar, empujar y nunca tirar. ¿Por qué nunca tirar? Porque normalmente para tirar tengo que atar con una linga. Cuando toma inercia el vagón, tiene mucho peso, tiene mucho más inercia, me va a pasar el tractor y me lo va a volcar, me lo va a bolear. Entonces yo empujo, echando el paragolpes, y si se va, se va. Lo voy a buscar al mero provincia de La Pampa o donde sea, pero se va y el tractorista no le pasó nada. En cambio, si lo tengo atado al vagón, me va a bolear el tractor y posiblemente el tractorista tenga un accidente grave. Bien, acá estamos hablando de piofotoxina. Ya hablamos de esto de que produce fosfuro de aluminio, y el fosfuro de aluminio a mí lo que me produce es matarme mucho antes que al gorgojo. En consecuencia, si yo tengo que usar estas pastillas, lo tengo que hacer desde afuera del silo, con guantes, con protección respiratoria para gases, y tratar de hacerlo en la noria. ¿Qué quiere decir en la noria? Cuando estoy cargando el silo, cada tanto tiro una pastilla para que vaya con el grano y quede en el interior del silo y yo no me meto más al silo. Bien, acá en Santa Fe me pasó de tener varios camioneros muertos por fosfina. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Salían con camión con gorgojo, producto de, ¿cuál es la modalidad de comercialización? De pronto hay un barco y faltan un par de toneladas, un par de camiones o 10 camiones para terminar de cargar la huella del barco. Entonces empiezan a llamar a cualquier lado, dicen, mirá, sí, tengo grano para mandarte, pero lo tengo, viste, con gorgojo. Y bueno, pastillalo y mandámelo. Entonces, ¿qué pasa? Ponen pastilla de gorgojo, contra el gorgojo, de fosfina, de fosfuro aluminio, en el camión. Cuando el camión sale de la planta, el camión llega a puerto y empieza a hacer la cola para cargar o para descargar. En este caso, para descargar. Como a veces las filas de descarga son de bastante tiempo, el tipo se tira en la cucheta un rato a descansar hasta que lo llamen. Cuando se tiró un rato en la cucheta a descansar hasta que lo llamen, está en un ambiente que no es hermético y en el cual tiró fosfina. La fosfina es más pesada que el aire, ingresa a la cabina, digamos desde arriba de grano por abajo el gas fosfina, ingresa a la cabina, y así yo tuve el caso de 4 camioneros muertos en plantas de acopio de granos en la playa, esperando, digamos, descargar. Bueno, perdón. Ganadería, trabajo en ganadería. Bueno, acá tengo los accidentes comunes de trabajar a caballo, trabajo con caballo. Trato de no trabajar en el toril, empiezo ya a trabajar sacando a la gente de caballo del toril. Acá estoy trabajando en Corrientes. Fíjense, hay una cosa que parece una pavada, que es una medida de seguridad. Pero ellos, como usan unas espuelas muy largas, ellos cargan el lazo
del lado izquierdo, al revés de todo el resto de las provincias que cargan el lazo del lado derecho. Justamente le dicen el lado de montar, el lado izquierdo del caballo, el lado del lazo, el lado derecho. ¿Por qué lo cargan del lado izquierdo? Bueno, lo cargan del lado izquierdo porque usan las espuelas muy largas. Entonces, cuando están boleando la pierna para subir o para bajar, se enredarían con el lazo. Estas son algunas de las cosas que yo tengo que mirar cuando estoy observando un trabajo en trabajo de caballo. Por supuesto, las características de los caballos, que los caballos estén bien desbasados, que no estén demasiado cansados, que no aflojen. ¿Por qué? Para evitar justamente el accidente peor a caballo y más común, que es la rodada. Bien, acá tengo una manga. Esta manga es un lugar en este pasillo central para entrar los animales y desde esta plataforma voy a trabajar. Acá tengo algunos trabajadores. Acá tengo un trabajador correntino, fíjense, de espuela larga. Tengo polaina. La polaina, esas son varias vueltas en las pantorrillas, varias vueltas de lona para protección de la víbora. Tengo arriba lo que denominan el culero, que es un cuero de carpincho, que lo van a extender tipo delantal cuando van a trabajar a los corrales. El sombrero es de ala ancha porque la radiación, digamos, ultravioleta del sol ahí es importante. Voy a trabajar vacunando con animales chicos y fíjense las posiciones que tienen los trabajadores parados en la manga, digamos. Ahora, yo cuando he hecho animales a la manga en un establecimiento grande, yo puedo estar trabajando una jornada de 8 horas y echando 500 animales. 500 animales son 500 vacunas. 500 vacunas son movimientos repetitivos interesantes para vacunar, aparte de los accidentes que puedo tener con las propias vacunas. En este caso tengo un tacto. ¿Por qué estoy cuestionando acá? Estoy haciendo el tacto monopelada. Este tipo es un veterinario. Ya el solo hecho de que esté trabajando con reloj indica alguna diferenciación social importante. Está tomando la cola y haciendo tacto rectal para ver si la vaca está preñada, en qué grado de preñez está y demás. Y esta es la mejor forma de contagiarse, por ejemplo, una brucelosis, porque la brucela, en la zona que yo estoy haciendo tacto, bueno, el truco. Si la vaca está brucelosa, este hombre va camino contra una enfermedad profesional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y trabajar con guantes. Trabajar con guantes largos, hasta el hombro y sujetos. Acá yo tengo el colero, tengo el tipo que está arriba de la manga, con guantes, porque yo en principio lo convencí de que usara guantes para no estar coleando a mano pelada y tener esa interacción con la posible brucelosis. Y bueno, él se sienta arriba de la manga agarrando la cola de cada animal que pasa por abajo para que otro haga el tacto. Pero fíjense que usa guantes, pero media no. Acá tengo situaciones de riesgo en los ojos, justamente que estoy haciendo. Estoy cargando la jeringa. Para cargar la jeringa le estoy metiendo un poco de aire a presión y ese aire me puede formar pequeñas gotículas que puede tener un riesgo de autovacunación. Acá estoy curando de garrapata con un líquido, digamos, agroveterinario también que mata garrapata. Es un insecticida importante, irritante. Entonces, yo digo, ¿quién cura a quién acá? Algunas de las tareas donde tengo movimientos repetitivos importantes en el campo, trabajo con animales, con ovejas. Yo estoy haciendo una serie de movimientos, enseño a hacer los movimientos de una esquila, digamos, controlada, una esquila de tipo neozelandés, pero tengo por lo menos 17 movimientos por animal, digamos, y ¿a cuánto voy? Y también trabajo de estajo, porque trabajo por vellón, trabajo por animal esquilado. Quiere decir que si yo multiplico los animales que hago por día por 17 movimientos por animal, tengo un movimiento repetitivo con las tijeras que muchas veces no son. En este caso sí es una tijera mecánica, pero en otros casos son tijeras simplemente manuales. ¿Algún comentario de trabajo forestal? Bueno, en el trabajo forestal nuestra herramienta más importante de trabajo es la motosierra. La motosierra, por supuesto, tiene condiciones, digamos, de funcionamiento, tiene que tener bien el freno de cadena, tiene que estar bien afilada.
pero es un trabajo que me somete a mí a vibraciones del sistema mano-brazo, a mucho ruido. Cuando yo estoy trabajando con la motosierra, realmente es una de las herramientas portátiles más ruidosas que existen. Y además, cuando estoy trabajando, ya una vez que he apiado, que he volteado, estoy derramando, estoy trabajando en el suelo porque estoy seccionando, estoy trabajando en posiciones forzadas. Posiciones forzadas, digamos, de la columna, ¿no? Bueno, en este caso yo enseño a hacer lo que es el corte direccionado. ¿Por qué? Pues yo quiero que el árbol caiga para un determinado lugar donde quiero que caiga y no que se me venga encima, ni que por apuro, porque estoy trabajando a destajo, no respete, digamos, los cortes que tengo que hacer para poder manejar la caída del árbol, en qué dirección el árbol va a caer. A veces se me cuelgan, o estoy trabajando en monte, se me cuelgan los árboles. Como yo trabajo por tanto y cobro por pila de madera, lo que debo hacer es ese árbol que se me colgó, avisar que me lo retire con la máquina. Porque si yo trabajo con la motosierra en altura, la motosierra me puede patear, se me puede venir hacia atrás y me puede provocar un corte muy importante en el cuerpo. Entonces, esta modalidad de trabajo, yo no permito lo que se llama choriciar, es decir, cortar un poco de lo que quedó colgado. Yo volteo y trabajo en el piso. Bueno, acá un muchacho que no pudo manejar la dirección de caída, hizo un corte totalmente, digamos, plano, sin manejo de dirección de caída, por apuro, y le cayó el árbol encima. Como estamos hablando de un árbol, en este caso de unos 35 centímetros de diámetro, verde, y además estamos hablando de un árbol de más de 1,5 toneladas. Yo cuando estoy cortando árboles tengo que tener 3 vías de escape, es decir, poder salir hacia atrás, porque cuando el árbol cae, puede patear y volver un poco hacia atrás. Entonces tengo que enseñar a que salgan en 45 grados o para un lado o para el otro y dejar tres lugares o 3 vías de escape. Cuando yo estoy con tanta basura alrededor, cuando he derramado tanto alrededor, no tengo mis 3 vías. En consecuencia, mi accidente es mucho más posible. Ni hablar en este caso, yo estoy derramando prácticamente acá, ni siquiera veo lo que estoy cortando. Bueno, también se trabaja con otra maquinaria. Este hombre camionero que está acá, no sé qué miedo tiene miedo de que le estropeen el camión, pero en todo caso le van a tirar una troza encima. Bueno, este es un panorama que yo quería plantear un poco, una pasada rápida de todos los trabajos, o los trabajos más comunes en el medio rural, tratando de abarcar las tareas que se dan, y me interesaría por ahí tener alguna ida y vuelta de ustedes acerca de cosas que hayan quedado o algunos otros elementos que sea interesante conversar. Yo creo que alguna de las cosas que tenemos que plantear es, observando el trabajo, saber qué tipo de riesgo podemos tener, qué tipo de exámenes podemos hacer para ese tipo de trabajos. Ahora si me ayuda Jorge, en este que tengo acá, vamos a plantear algunas cosas. Bien. Cuando yo estoy hablando de recursos humanos en medio rural, a pesar de que no me gusta mucho este uso de recursos humanos, yo digo, fíjense esa foto es en el sur de Corrientes. Ahí está trabajando un hombre con una cosechadora, ¿no es cierto?, al frente, uno que está cosechando arroz. Y este hombre es lo que se denomina en la zona mesopotámica un mencho, digamos, un trabajador de campo, de ganadería. Fíjense la distancia cultural que hay entre uno y otro trabajo. Y cómo el tipo que va allá en la máquina cosechadora va seguramente con aire acondicionado, seguro, escuchando un CD y tranquilo con posicionador satelital y demás. En cambio, este hombre está en la intemperie, trabajando a caballo, trabajando con animales. No se cruza ni para almorzar. Es decir, las diferencias culturales son muy grandes. El proceso de trabajo acá está marcando que este tipo tiene unas características y este tiene otras totalmente distintas.
Bien, en algunos lugares que me ha tocado hacer capacitación, acá estoy en un establecimiento ganadero en Entre Ríos. Acá estoy en un establecimiento ganadero en Corrientes. Acá estoy en un establecimiento ganadero, pero de llamas, en Abrapampa, provincia de Jujuy. Como ven, todos tienen, digamos, la mandíbula engrosada por el acullico de coca, porque ahí estamos trabajando en Abrapampa. Abrapampa está más o menos a 3.400 metros de altura. Es imposible andar corriendo llamas a 3.400 metros de altura si no se coquea. Entonces ya eso es una característica, digamos, de la zona que uno tiene que conocer y que sabe que tiene, digamos, implicancias en la salud, ¿no? Bueno, acá está el clásico de qué hacen todos juntos en el tractor. Bueno, y si no van en el tractor, ¿en qué van? Si yo no quiero que se suban al tractor pues como un lugar colectivo, bueno, macanudo, tengo que darle un medio de traslado, un medio de transporte alternativo a ese. Acá tengo un avance tecnológico, esto es en La Rioja, en un viñedo, y este muchacho no sabía lo que eran los espejos retrovisores porque no tenía. Entonces fíjense qué cosa sencilla. Después, si tengo una patología de columna, diré, no sé por qué habrá hecho. Acá tengo trabajador de arrozal. Este hombre está regando arroz. Este hombre tiene unas 10 hectáreas de caminar por día vigilando que el riego de arroz sea correcto. El tema más grave acá, aparte de la humedad y de la radiación solar o la carga térmica, es el calzado. Porque él está trabajando en un terreno que tiene que estar permanentemente con agua en el tiempo que está mirando el cultivo, y ese terreno que está con agua no le permite, digamos, despegar bien la bota entre paso y paso, porque como está con agua tiene barro, y como hay mucho caracol en el fondo tiene que tener algún calzado. Ellos, ¿qué hacían? Usar una bota corta y agujerearla, y que el agua entre y salga del calzado, de manera tal les permite aflojar la bota al final, no tener calor, que el agua entre y salga, y no cortarse con los caracoles. Ahora, el problema grave es cuando el agua que entra y sale tiene agroquímicos, porque entonces salen las patas marcadas. Bueno, este es otro mencho trabajando en ganadería. El trabajo en la manga, por supuesto que sin perros, porque el perro le provoca a los animales mucho temor, porque, digamos, la hacienda tiene miedo a los depredadores y el perro es un descendiente del lobo, y eso es imposible explicárselo a las vacas. Pero entonces lo mejor es sacar el perro de la manga. No todos somos iguales, porque la persona que estamos trabajando ahí tiene distintas edades, tiene distintos pesos, tiene distintas alturas. Y hay trabajos que son más pesados que otros. Por ejemplo, el chango que está en el yugo es el chango más joven. Pero hay que acostumbrarse a que intercambien los puestos entre ellos para no estar sometidos siempre al mismo riesgo. Bueno, en este caso están jugando a la pelota y el hombre, como le dan un solo par de alpargatas, las cuida, y para jugar a la pelota no las usa. Ya lo habíamos visto acá hay otros trabajadores, digamos, en la zona de Corrientes, distintos trabajadores. Esto es un trabajo que me tocó hacer una sola vez en el sur, en zonas donde caía la nieve y donde el tema, digamos, andar a intemperie, había que andar con el poncho de Castilla, con un poncho muy abrigado porque hacía realmente frío. Esto es en el norte, trabajando con la hacienda cebuina. La hacienda cebuina es más complicada que la hacienda común. Acá estamos trabajando también en provincia de Santa Fe, llevando animales. Bueno, bien. Ahora, del trabajador rural, que ya hablamos algo, nosotros decimos qué enfermedades profesionales pueden tener los trabajadores rurales. Fundamentalmente acá estoy tomando lo de ganadería. Un poco ya de agricultura, algo hablamos. Pero acá tengo fundamentalmente zoonosis reconocidas: chagas, brucelosis, carbunclo, antivirus, hidatidosis, leptospirosis, leishmaniasis, tuberculosis, virus junín. Están expuestas a radiaciones ultravioletas, tienen posición forzada, gestos repetitivos y órganos fosforados cuando curan algunos insecticidas que tienen para curar la garrapata. Bueno, vuelvo a repetir.
más o menos traté de dar un panorama de lo que es el trabajo rural, y escucho y trato de contestar si es que sé algunas cosas que se planteen ustedes. No se escucha, padre. Están todos muteados. Deja de compartir la pantalla, Carlos, ahí arriba, en la barra verde y roja, apretar. ¿Aprieto en dónde? Arriba de todo en tu pantalla, ahí está, perfecto. Así, Bueno, ahí estamos. bueno, escucho. Deben haber quedado todos mudos de semejante experiencia. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Dale, María, que siempre pregunta. Yo tuve la experiencia de participar de unas jornadas del doctor Grigioni, uno de los pocos médicos rurales, por así decirlo, especialista en medicina agrícola, en realidad. Y nos contaba que había en el INTA de Oliveros, nos contaba que había encabezado un proyecto, bueno, de vacunación, de las obligatorias del adulto, porque por supuesto que no tienen los colaboradores acá en la urbe, imagínate, 70 kilómetros a la redonda. Y bueno, había encabezado este proyecto de vacunación a través del programa ampliado del PAI, y una cosa que me llamó la atención era que había señalizado las calles, porque cuando había algún accidente, como estos que vos mostraste de vuelcos, no sabía el sistema de emergencia cómo llegar, porque viste que es la casa de Tita, 3 hectáreas, 3 manzanas para acá, o no sé, viste cómo es esas cosas. Sí. Y lo había encabezado y es un médico súper joven, no es una persona y creo que esto hace muchos años que no tienen medicina rural, medicina agrícola. Y había encabezado ese proyecto y me llamó muchísimo la atención porque no tienen asistencia médica prehospitalaria. Llegan, obviamente, no hay acá, imagínate, llegan con condiciones de riesgo de vida o, bueno, se hace lo que se puede prehospitalariamente, pero no hay manera de asistirlos. Sí. Yo estuve a cargo de higiene y seguridad del INTA durante algunos años. El INTA es una institución interesante en algunos aspectos, pero muy parecida al ejército en otros, con autoridades, digamos, muy verticales. Ahí justamente en el INTA Oliveros tuve una experiencia muy dura, porque me pasó con un capacitador de aplicación de agroquímicos que tuvo un par de accidentes con productos organofosforados, no le dieron bolilla, y los productos organofosforados, la RT cuando lo atendió le hizo una placa, le dijo que volviera al trabajo, que estaba bien. Yo le dije, no, quiero que vengas a Buenos Aires porque quiero que vayas a la Facultad de Farmacia y Bioquímica en toxicología, que había una doctora, Eda Villamil, muy especialista en temas plaguicidas. Quiero que te hagas extracciones de sangre para ver qué pasó con vos con esos accidentes de organofosforados. Bueno, vino, se hizo la extracción de sangre y volvió a la estación de Oliveros, y en el periodo que estaban haciendo el análisis tuvo un inconveniente familiar y se suicidó. Cuando voy a analizar el caso de él, me voy a la estación experimental, prácticamente la gente del INTA decía que el suicidio es una decisión individual. Entonces yo lo que dije, esperen un poquito, porque él estuvo expuesto a agroquímicos y además que están tipificados como depresores del sistema nervioso central. Quiere decir que él tuvo una depresión química inducida por los productos que usaba y, bueno, ante un inconveniente importante estaba más débil que otros y bueno, se suicidó. Así que la experiencia, digamos, en el INTA fue muy fuerte con agroquímicos. Sí, escucho, ¿eh? ¿Alguna otra cosa que quede? A mí me llama la atención todavía, Carlos, Sí. la poca, digamos, cobertura del sistema de riesgo de trabajo que tienen
viste, Santa Fe es una de las provincias agrícola ganadera por excelencia. Y sin embargo, la Comisión Médica de Rosario, que durante 15, 20 años fue la única en la provincia, no recibe trabajadores de rurales en relación a padecimientos que declaren en las ART. Nos enteramos muchas veces cuando ingresan al ANSES y vienen a juntas médicas por retiro por invalidez. Son trabajadores que han estado muchos años en el trabajo rural y se deterioran antes de los 65 años. Entonces, digo, esa poca articulación, ¿no es cierto? La baja cobertura que yo he observado durante todo mi pasaje por comisión y a la vez la poca cobertura de la ley de riesgo, de la ley previsional, ¿no es cierto? Porque quedan como en un limbo. Ninguno de los dos sistemas los logra cubrir a veces. Es cierto lo que decís vos. Y yo también lo que planteo, bueno, que es que prácticamente un accidente para que pase la tranquera para afuera, te diría que casi tiene que ser mortal. Que no se avisa nada. Es más, yo cuando estuve a cargo de Salud y Seguridad en el Trabajo en Santa Fe, prácticamente tenía que pedir órdenes de allanamiento para ir a los lugares rurales, porque bastaba que te pusieran un candado en una tranquera y vos no podías entrar. Yo, afortunadamente, bueno, sé cómo saltar alambrados de noche incluso, así que trataba de llegar de cualquier manera. Pero hay una resistencia muy grande de los empleadores rurales de asumirse responsabilidades como tales. Y aún teniendo cobertura, las RT, vos lo sabés, no salen al campo. Directamente no salen al campo. Yo tengo, digamos, accidentes rurales mortales que no va nadie a verlas siquiera. Y también ocurre que la baja sindicalización, que es algo que dije como un eufemismo, en el medio rural es así, es muy baja, y la representatividad de la UATRE es un tema también a charlar, ¿no? No puede ser que sea el principal sector productor de divisa de la Argentina, el de máxima concentración de riqueza, y que no tenga responsabilidad social empresaria. Bueno, escucho. Bueno, para cerrar, si se quiere, ahí Jorge planteaba algo de experiencia en el sindicato de aceiteros. Bueno, el sindicato de aceiteros lo que hemos hecho es capacitación, fundamentalmente en vinculación con el tema de manejo de plantas de silos, porque ellos tienen problemas muy, muy graves en planta de silo, y no solo en la planta de silo, sino en las plantas de las terminales de carga de barcos, ¿no? Es decir, en el uso de fosfina también en barcos. Bueno, Silvia, no sé si estamos ahí. Yo diría sí. Acá hay una pregunta de Nicolás sobre la vacuna de la fiebre hemorrágica, si obliga al personal rural. No, que yo sepa no lo obligan, para nada. Es más, había bastante resistencia aún a tratar la fiebre hemorrágica como enfermedad profesional, porque que es un tema interesante para ver en relación con el tema de la pandemia de corona. Uno de los planteos más fuertes que yo vi hacer por los abogados de RT es que la fiebre hemorrágica en realidad fue declarado una epidemia en su oportunidad en la zona de Junín. En consecuencia, no podía decirse que se debía al trabajo, digamos, exclusivamente rural, sino que era una epidemia con extensión en la zona. Y rechazaron causas así. Las ganamos simplemente por insistir. La vacuna de fiebre hemorrágica no está obligada en el personal rural, como no está obligada a algunas que debieran ser obligatorias, como por ejemplo vacunar para el tétano.
Ahí veo que dicen que pertenece a carnet de vacuna obligatoria. Sí, también otras vacunas debieran ser, digamos, obligatorias y no lo son. No está extendido la vacunación en el medio rural y no se cumplen muchas de las medidas preventivas que se debieran cumplir, ¿no? Chacho, ¿viste, no hay fiscalización, ¿eh? ¿Viste leptospirosis entre trabajadores del arroz? Tuve un solo caso de leptospirosis una vez en Corrientes. Sí. Debería ser más frecuente. Pero yo en realidad no tuve, no sé si es porque no lo declaraban o por lo que sea, pero no lo tuve. Sí tuve algunos casos de hidatidosis, que no necesariamente eran arroz, tuve en establecimientos arroceros, porque la provista, que es parte del salario en el medio rural, se la hacían con ovejas, y en situación de carneada de esas ovejas hubo transmisión de hidatidosis, tuve un par de casos de hidatidosis por eso. En hidatidosis trabajó muy bien el Uruguay, ¿no? Bueno. Escucha, no podemos, ya que está, extraerte un poquito más de plusvalía y, sí, claro. Y hacer que cuentes, porque antes de Chacho fue el responsable primero de salud laboral y después de producción de edificaciones militares desde el 2013 o 2012, no recuerdo, hasta diciembre del 2015. Y en ese interín, bueno, algo tratamos de hacer en su visita que hizo a la superintendencia en ese momento, pero a mí me interesa más que cuente esos dos grandes accidentes que lo tuvo también a él ahí interviniendo. Sí, bueno, en fabricaciones militares, bueno, es un tipo de elaboración en la que existen fabricaciones militares vinculada con la producción de explosivos. En el caso de que está hablando Jorge, tuvo un accidente muy feo en Villa María, en la fábrica de explosivos con fabricación de glicerina, de nitroglicerina, y fabricación de un explosivo, digamos, sólido a partir de la nitroglicerina en estado líquido, que lo que ocurrió fue casualmente un cambio organizacional, un cambio de turno, que una persona cambió de turno, no verificó las condiciones en que recibió la planta de producción de nitroglicerina. Esa nitroglicerina se fabricaba en un recipiente, digamos, donde se mezclaban las cosas, y eso se agitaba con una forma mecánica, y al no verificar esa cuba, lo que ocurrió fue que rozó los bordes, ese mezclador, digamos, mecánico, rozó los bordes y produjo la energía suficiente para que la nitroglicerina, que había sido recientemente añadida en forma líquida con su vapor, provocara un estallido, y él estaba en las cercanías y muriera por ese estallido. El otro accidente muy importante que hubo en la fábrica militar Félix Beltrán fue parecido, fue mezclando también productos explosivos en una mezcladora mecánica. En esa mezcladora mecánica se le había desviado el eje, entonces las paletas que mezclaban arriba rozaron los bordes metálicos de esa cuba. Cuando se produce ese roce metálico, ellos paran la máquina, inmediatamente van a ver qué pasaba, dónde estaba rozando la máquina, y una de las personas lo que hizo fue forzar el pasaje de esa mezcladora, digamos, central, que estaba en ese momento desviada, rozó el borde y también explotó.
Ahí hubo una excelente actuación posterior, lamentablemente, pero una excelente actuación en la emergentóloga, que era colega de ustedes, era egresada de ese curso de posgrado en Medicina del Trabajo, y bueno, por suerte pudo atender al trabajador. Uno de ellos zafó de ese accidente y el otro, lamentablemente, no obstante las atenciones, al momento falleció. Pero también era una dificultad grande. Primero, la obsolescencia tecnológica de las instalaciones de fabricaciones militares en general, y también el hecho de que de eso no se habla. Es decir, poca participación de los trabajadores en el análisis y las modificaciones que con posterioridad había que hacer en esos lugares, ¿no? Es decir, que la cultura, digamos, organizacional tiene mucho que ver en toda la producción de accidentes. Una de las cosas que tal vez sería interesante comentar hacia ustedes como posgrado es que no sé si tuvieron o no todavía la parte legal de medicina laboral, pero una de las obligaciones importantes de los médicos del trabajo es la investigación por el método del árbol de causas de las enfermedades profesionales que les acepta la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Es decir, cuando la Superintendencia de Riesgo del Trabajo acepta una enfermedad profesional como tal y la asienta y la registra, el médico del trabajo del establecimiento debe realizar una investigación de esa enfermedad profesional por el método del árbol de causas. Y me parece, no sé qué lugar ocupa en la currícula, pero el método del árbol de causas es un método que debieran manejar los médicos del trabajo para sacar conclusiones acerca de la prevención y también para cumplir con estas obligaciones legales que les imponen, ¿no? No sé si tuvieron o no todavía esas materias. Sí, el año pasado, al comienzo de la materia, en la materia CIMAT. Ajá. Pero tienen claro. Esta es la última materia y prácticamente esta es la última clase de esta promoción, Chacho. Mira. Bueno, entonces, digo, Vos tenemos el honor de que prácticamente cierre el año académico con una clase brillante como la tuya, con una escena de experiencia y de vida real. Bueno, muchas gracias. Che, yo simplemente lo que quiero decirles, no sé si existe como materia la investigación, análisis de accidentes en el posgrado de Medicina del Trabajo, pero sería interesante que en algún momento pudieran echarle una mirada, porque las investigaciones, máxime ahora cuando hay funciones comunes del Servicio de Higiene y Seguridad y del Servicio de Medicina del Trabajo, está entre las funciones del médico investigar por el método del árbol de causas las enfermedades profesionales. Y creo que es bien interesante. A mí me ha tocado trabajar con algunos compañeros acá en Subterráneo Buenos Aires en algunas investigaciones, y siempre es interesante investigarla desde dos visiones, de una visión técnica más ingenieril y de la visión de la salud, ¿no? Particularmente en enfermedades profesionales. Lo pueden usar en el trabajo final, quienes vayan a hacer algún trabajo vinculado a accidentes del trabajo, la parte práctica del trabajo final la pueden hacer utilizando ese método en los lugares donde están trabajando. Sí, claro, por supuesto. Digo, a mí me pasó en subte, bueno, empezar a observar a una gente con patología, digamos, de asma ocupacional, y empezar a revisar las condiciones de trabajo y ir con los propios trabajadores y ver qué pasaba con cómo llegaron a esa enfermedad de asma ocupacional. Y ahí descubrimos que trabajaban en una cabina de pintura cuyos flujos de aire, cuya ventilación estaba fallando, y le ubicaban a los trabajadores justamente en las zonas que eran de baja circulación, prácticamente eran zonas muertas. Entonces, en esas zonas muertas, cuando rasqueteaban, también era muy cómodo porque el aire no
no los castigaba, pero respiraban todo lo que rescateaban. Y cuando empezamos a analizar las pinturas, vimos una serie de pinturas que provocaban alveolitis alérgicas extrínsecas y podían llegar al asma. Y aparte, cuánto tiempo tenían de exposición, y aparte, qué elementos de protección personal usaban, cuándo se recambiaban, y los exámenes que tenían ellos no tenían la frecuencia que correspondía, ni tenían espirometría establecido como examen médico periódico. Entonces salía una serie de cosas que, bueno, era interesante. Surgió el análisis de eso por un conflicto gremial, como surgen a veces estas cosas. ¿Por qué? Porque la protección que le daban, la protección respiratoria que le daban, pasó a una persona de higiene y seguridad y lo vio que en ese momento él se sacaba circunstancialmente la protección respiratoria, entonces lo sancionaron y lo suspendieron un par de días por sacarse la protección respiratoria. Cuando en realidad lo que le estaba pasando es que no se bancaba la protección respiratoria en un periodo tan largo como el de una jornada de 6 horas. Entonces había momentos que tenía que sacársela, y esa protección respiratoria además tenía el cartucho químico vencido. Fue bien interesante toda la movida que se generó a partir de esa enfermedad profesional. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, No, Chacho. por favor. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y nos veremos. Gracias, Carlos. Excelente. Bueno, hasta pronto, Silvia, que andes muy bien. Descansen. Ahí les puse el ID y la clave de la clase de mañana.